Ahora de patologías malignas. Primero una que es un poco más simple de entender, que son los linfomas. Los linfomas son neoplasias hematológicas que se originan de linfocitos maduros, ¿ya? Generalmente tipo B y en menor proporción de células T y menos frecuente natural killer. ¿Ya? La gracia del linfoma es que una patología que habitualmente se ubica en los ganglios linfáticos, ¿ya? Porque ahí están los linfocitos B maduros. Cuando estamos hablando de linfocitos B inmaduros, estamos en médula, porque el linfocito B madura en la médula y después sale a los ganglios linfáticos donde se encuentra con más antígenos, y ahí madura nuevamente y se transforma en el linfocito B que va a ser al final un plasmocito o una célula de memoria. Ya. Entonces, la gracia de los linfomas es que son patologías que se encuentran, que pasan del linfocito virgen o el naive, pasan al ganglio y todas las partes que el linfocito B debe pasar antes de ser un plasmocito pueden generar un linfoma. ¿Ya? Entonces, por eso hay diferentes nombres de los linfomas. Pero habitualmente se dividen en dos tipos, que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Ya? Vamos a hablar del linfoma de Hodgkin. ¿Por qué se llama linfoma de Hodgkin? ¿Ya? Es una enfermedad, obviamente, de linfocitos maduros. Recuerden, son linfocitos que ya maduraron, que ya tienen su antígeno, que probablemente ya están en proceso de cambiar su inmunoglobulina, ¿ya? Que están en el centro germinal o postgerminal de los ganglios linfáticos, ¿ya? Entonces es una patología de linfocitos B maduros que están en los ganglios linfáticos, ¿ya? Y se caracteriza por la presencia de las células de Rett-Steinberg o Rett-Steinberg, que tiene una morfología similar a estos ojos de búho. Estas células feas que están ahí. ¿Ya? ¿Qué son las células de Rett-Steinberg? ¿Ya? La célula B madura, o sea, son patologías de linfocitos B maduros. Siempre recuerden eso. ¿Ya? Que ya han pasado por el centro germinal, han sufrido un proceso de hipermutación somática, por lo tanto han cambiado sus anticuerpos que tienen en superficie desde el linfocito naive al linfocito maduro. Maduro con anticuerpos, pero tiene alteraciones genéticas que lo imposibilitan de expresar un receptor antigénico y algunas también estas mutaciones genéticas lo hacen escapar de la apoptosis. Entonces son células B que pasan postgerminales, casi entrando a ser un plasmocito un poco antes, que son inútiles, ya no tienen receptor de antígeno y no se mueven. Por lo tanto empiezan a generar masa en el ganglio. Si se empiezan a generar estas masas en los ganglios, van a generar adenopatías, ¿ya? Para que no se olviden. ¿Cuándo te puede dar un linfoma de Hodgkin? Habitualmente hay dos patrones, bimodal. Es decir, te puede dar cuando eres muy joven, menos de 20 años, o cuando ya estás un poquito mayor, de 55 años. Ya, aquí está el patrón, habitualmente más frecuente en hombres, y como pueden ver, la prevalencia habitualmente en pacientes de 20-30 años, ¿ya? Y aumenta de 50 a 70, ¿ya? La incidencia en Chile es 0,8 casos por cada 100.000 habitantes al año, y como les dije, es más frecuente en hombres. ¿Qué clínica me va a dar? ¿Se acuerdan de los síntomas B? Entonces estamos hablando de patologías del linfocito B. ¿Ya? Acuérdense que los linfomas son patologías del linfocito B maduro, el linfocito B que ya tiene su anticuerpo. ¿Ya? ¿Qué síntomas da? Fiebre, sudoración y baja de peso significativa, sobre el 10% del peso corporal en menos de 3 meses. ¿Ya? Entonces son fiebre, sudoración, baja de peso. ¿Qué otros síntomas son relacionados a los síntomas B, pero no se consideran síntomas B? Son el prurito, anorexia, y también se encuentra que los pacientes tienen dolor en las adenopatías cuando consumen alcohol. No sé por qué se produce, pero es muy típico que el paciente, si consume alcohol, obviamente no sabe que tiene linfoma. Cuando tiene linfoma, está recién empezando, le duele la adenopatía cuando consume alcohol. Ya, eso no es screening tampoco, no vayan a... Ya. Pero lo más clásico del linfoma, típico de los linfomas, son adenopatías. ¿Qué tipo de adenopatías? Sospechosas.
¿Cómo? Duras. Son las duras, pétreas. Un poquito, algunas son más gomosas, ¿sí? Indoloras. O sea, aunque uno la apriete, no la duele. ¿Ya? De crecimiento progresivo, asimétricas habitualmente, aunque se pueden hacer simétricas, de más de 2 centímetros y más de un mes de evolución. Acuérdense que una patología aguda te puede dar adenopatías. Pero estas adenopatías se van con el tiempo. Pasa un mes y si ya no tienes la adenopatía, todos felices. ¿Ya? Si la adenopatía siguió creciendo a partir de ese mes, incluso pese al tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales, esa adenopatía es de riesgo y hay que estudiar. ¿Ya? ¿Qué más? Algunas veces el paciente tiene ganglios mediastínicos para generar tos o compresión del nervio laríngeo recurrente. La diseminación del linfoma de Hodgkin es ordenada. O sea, si te partió una adenopatía a nivel cervical, se van a comprometer todas las cervicales unilaterales primero, después las otras y después se va a ir expandiendo en forma ordenada. No es como que mete una acá, otra allá, otra por acá. Ya, también podemos tener esplenomegalia en fases avanzadas porque ahí también se van a encontrar varios linfocitos, hepatomegalia y la infiltración de médula ósea es rara. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esta patología es principalmente parte del linfocito B que está en los ganglios. Ya, no esperen tanta alteración de la médula ósea, salvo en etapas avanzadas en que los linfocitos B alterados son tantos que van a llegar a la médula ósea igual, en realidad van a infiltrar otros órganos y dentro de ellos va a estar la médula ósea. Y eso va a determinar pronóstico. Entre más avanzado esté un linfoma, más diseminado esté un linfoma, más mala va a ser su progresión. ¿Ya? Sobre todo los de Hodgkin. ¿Ya? Ya. También el paciente va a tener aumento de riesgo de infecciones porque estos linfocitos B no son muy buenos en realidad. No están haciendo su pega. ¿Ya? No están haciendo su pega inmunológica. ¿Dónde se localizan las adenopatías? Principalmente en cuello o supraclaviculares. ¿Ya? Aquí están las de las cadenas de acá o supraclaviculares. El mediastino es bastante comprometido y uno puede ver la radiografía a veces una adenopatía, sobre todo cuando son grandes, pero también puede haber algunas chicas. Están en las axilas, el vaso también adenopatías iliares del pulmonares, en el hígado, a una hepatomegalia, ganglios mesentéricos bastante más frecuentes, aunque dice 1-3%, pero bastante más frecuente. Extranodal, es decir, órganos, y médula ósea 1-4%. Si entonces pensamos que estas patologías del linfocito B están en los ganglios, ¿cómo va a estar el hemograma? Fíjense, ¿cómo va a estar el hemograma de estas patologías? Si el linfocito B está en el ganglio. ¿Ah? ¿Cómo se va a ver? Ya, en los ganglios, ¿se acuerdan? ¿Qué se afecta? Los ganglios. Ya, ¿cómo el hemograma es de sangre periférica? ¿Y de qué depende la sangre periférica? De la médula y los vasos. ¿Cómo está la médula en la mayoría de estos casos? Está bien. ¿Cómo está el hemograma? Lo más probable es que esté normal. El hemograma no te va a encontrar linfoma en la mayoría de los casos. Ya puede que tengas anemia de enfermedad crónica, sí, pero te vas a encontrar que la sangre periférica va a estar normal si el problema son los ganglios. Una vez que ya el problema sobrepasa los ganglios y los órganos linfáticos, puede comprometer otros órganos, incluido la médula. Ya, es importante que esto lo entiendan, porque si no van a pensar, mira, el hemograma está normal, no tiene linfoma. Por favor, no. Dice, no. Ya, entonces cuando uno es inexperto y no cacha nada, dice, oye, pero tiene una pancitopenia, puede ser un linfoma. La probabilidad de que sea un linfoma es bastante baja. ¿Ya? ¿Puede pasar? Sí, puede ser un linfoma en algún momento, pero lo menos probable. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hacen los linfomas? Que no solamente son sus patologías asociadas al linfocito B, pueden dar enfermedades colestásicas, síndrome nefrótico. Es bastante necesario descartar un linfoma o un síndrome nefrótico. Examinar los ganglios. ¿Ya? Compromiso neurológico, lesiones cutáneas múltiples.
Ya, pero lo más importante es el síndrome nefrótico que tienen que acordarse, que los linfomas dan nefrótico. Ya, habitualmente porque pueden generar cadenas livianas, estas cadenas livianas van a dañar los riñones, ¿ya? Pero lo vamos a ver después. La aproximación diagnóstica, de nuevo, el hemograma suele ser normal o tener anemia de enfermedad crónica. Leucocitosis, a veces, trombocitopenia, a veces, linfopenia, a veces, pero no son características. La VHS va a estar alta, pero no tan alta. ¿Ya? Habitualmente hay otras patologías que elevan las VHS sobre 120 milímetros por hora. Esta cosa va a estar entre 70 y 100. A veces puede pasar los 100. ¿Ya? Así que tengan ojo con las VHS altas y examinar cambios. Aumento de las transaminasas cuando compromete el hígado. Es muy frecuente también el aumento de la de la LDH por el turnover celular. Hay muchas células dando vueltas y aumenta la LDH. Aumenta la célula plasmina, no tenemos cómo medirla, no importa mucho. Hay que buscar la función renal por si estuviera haciendo un nefrótico, la prueba de población. Y otra cosa muy importante en cuanto a los linfomas es su relación con algunos virus. Ya, principalmente el VIH. Ya, es infrecuente diagnosticar linfomas en los VIH. El problema de los VIH es que hacen adenopatías y las adenopatías se estudian todo. Porque ¿con qué cosas pueden dar adenopatías en un VIH? Piensen, ayúdenme a pensar. ¿Ah? Tuberculosis. Tuberculosis ganglionar, sí. ¿Qué más puede dar? ¿Qué otro tipo de patología parecida a la tuberculosis? Se da adenopatía. Y supuran. Que sean pacientes muy monoclínicos. ¿Se acuerdan? No. Pueden ser adenopatías pero agudas, pero no adenopatías con características de larga data, que no se van, que tenían más de un mes, que no se pasan por ahí. ¿Ya? Micobacterias no tuberculosas, como Mycobacterium avium complex. ¿Ya? En el Mycobacterium avium complex da adenopatías. ¿Ya? Entonces eso tienen que buscar. ¿Qué otras patologías pueden estar relacionadas al linfoma? Son los virus hepatitis B, hepatitis C y el HPLV1 que nunca van a diagnosticar porque es súper asintomático. ¿Ya? Entonces va a dar problemas nomás. Igual que el Epstein-Barr va a dar problemas nomás a largo plazo. Habitualmente la mononucleosis no es tan peligrosa, sino que son las complicaciones que están asociadas al Epstein-Barr. Entonces, hasta ahora vamos. Que los linfomas son patologías de linfocitos B maduros que se encuentran en los ganglios. El linfoma de Hodgkin se caracteriza por la célula de Stenberg, ¿ya? Y da adenopatías. ¿Qué es? No sé por qué aumentaba la edad. Lo que pasa es que hay las patologías con mucho turnover celular, las que tienen patologías que generan leucocitos. ¿Ya? Los leucocitos anómalos habitualmente aumentan la LDH, habitualmente los linfomas y algunas leucemias. Ya, no me acuerdo bien la patología, pero todas las que tienen linfoproliferativas, o sea que se proliferan progenitores linfocíticos y linfocitos maduros, aumentan la LDH. Entonces es una pista habitualmente cuando uno está estudiando un paciente. Pero ¿cuál es el problema de la LDH? Que la tuberculosis también la sube. Entonces hay que estudiar. Entonces, ¿cómo vamos a buscar las adenopatías de estos pacientes? Con imágenes. Es importante hacer estudios de imágenes de estos pacientes porque si no les palpa una adenopatía axilar o cervical, no quiere decir que va a estar solamente ahí. Tenemos que buscar adenopatías mediastínicas o mesentéricas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Radiografía de tórax, sí, podemos encontrar masas grandes, pero no es lo mejor. Hacer el escáner es mejor. Tórax, abdomen y pelvis al tiro y cervicales. Ya, en este caso, no solamente tórax, abdomen y pelvis, sino también incluir el cervical para que buscar adenopatías. ¿Ya? Los linfonodos patológicos habitualmente son mayores a 2 centímetros. O sea, si puede encontrarse un linfonodo que mida 1 centímetro, está bien. Pero hay diferentes cortes. Igual eso lo ven los radiólogos. Entonces el radiólogo ve y dice, hay múltiples linfonodos mesentéricos. Algunos miden 2,5 centímetros. Listo, ese es el linfonodo patológico. Pero también te voy a decir, muchos linfonodos mesentéricos, la mayoría miden menos de 1 centímetro, o te pueden decir, es un tamaño no significativo. Es decir, son menos de 1 centímetro. Entonces, no te importa. ¿Ya? Entonces, acuérdense, si los linfonodos que aparecen en las imágenes son grandes, los van a informar el radiólogo. Y el radiólogo les va a decir el tamaño. Fíjense en esas cosas. ¿Ya?
Y si el radiólogo te dice que son significativos, bien, qué bueno. Ya sé, tengo alguna pista. Si el radiólogo te dice el tamaño, tiene que saber que sobre 2 centímetros son más. Hay algunos otros cortes, que son como, uno dice que 1,5, 1,1 centímetros, pero eso depende del sitio de la lesión. Quédense que todos sobre todo son malos. ¿Ya? El PET scan ha sustituido a todas las demás pruebas de imágenes, el TAC, la radiografía. ¿Por qué? Porque no solamente podemos encontrar las adenopatías, sino que también podemos encontrar si están funcionando o no, si son funcionales o no. Entonces van a brillar al PET scan, gracias a una glucosa marcada. ¿Ya? Entonces las adenopatías que tienen mucha actividad metabólica, que habitualmente son de los tumores, van a brillar al PET scan. ¿Ya? Pero el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Definitivo. El PET scan nos va a servir, vamos a ver que tiene muchas adenopatías. Sí, el hemograma no nos va a servir porque puede que esté normal. Pero el mielograma, ¿cómo nos va a ir con el mielograma? Normal. No nos va a ir bien con el mielograma habitualmente. Hay que hacerlo, pero no nos va a ir muy bien. Pero lo más importante es agarrar esa adenopatía y hacer una biopsia excisional del tejido, tejido o de un ganglio. ¿Para qué quiero yo sacar el ganglio completo? No lo saquen, ¿por qué no se hace una biopsia core? La biopsia con aguja. Una aguja, le sacamos un pedacito y lo sacamos. ¿Por qué no se hace? Porque la alteración del ganglio no siempre es pareja. Ya, según el tipo de linfoma que tenga, va a tener alteraciones en el manto, va a tener alteraciones en la corteza, va a tener alteraciones en diferentes partes. Entonces mejor sacar el ganglio entero. Y otra cosa, cuando uno saca una cosa a la mitad, también tiene riesgo de diseminarla. Entonces sacar el ganglio entero, o sea, no dejen pedazos de ganglio. Ya, eso tienen que decir, obviamente tienen que pedir una biopsia al cirujano, biopsia excisional. Si tú puedes sacarlo, tú sácalo todo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como les dije, el linfoma habitualmente es la minoría de la población celular dentro del ganglio, entonces hay que mirarlo entero. ¿Ya? Se puede realizar estudio inmunohistoquímico de la biopsia. O sea, la biopsia se va a hacer un estudio de su inmunofenotipo. ¿Ya? Y buscamos las CD30 en este caso. Ya, vamos a decir por qué. En la biopsia del linfoma Hodgkin vamos a encontrar dos tipos de células. Están las células de Rett-Steinberg y sus variables. ¿Ya? Esta célula es grande, como está alrededor de la otra, tiene un núcleo bilobulado o dos núcleos vesiculares, como ojitos. Es como ojos feos. ¿Ya? Cada uno tiene un gran nucleolo, es todo el núcleo. Y el del medio es el nucleolo, y es grande también. ¿Ya? Rodeado de una zona que carece de cromatina y tiene ojos de búho. La célula de Hodgkin, ¿ya? Que es una variable del Rett-Steinberg, es una variable con un solo núcleo. La célula de Hodgkin, que a veces tiene unas elevaciones que parecen palomitas de maíz. ¿Ya? Pero en este caso la que es importante más que la Hodgkin es la de Rett-Steinberg. También hay células reactivas, que son múltiples células que van a aumentar su tamaño y van a cambiar su proliferación, pero no son tan importantes. Si encuentras una célula de Rett-Steinberg, listo, el diagnóstico es linfoma de Hodgkin. Nada más. ¿Ya? Otros exámenes, como le dije, la biopsia de médula ósea, pero no va a servir mucho porque no vamos a encontrar nada en un 95% más. ¿Ya? ¿Y cómo se clasifican? Según la OMS, están los linfomas de Hodgkin de predominio linfocítico nodular y el linfoma de Hodgkin clásico, que es CD30 positivo. ¿Ya? Este CD30 positivo pueden ser esclerosis nodular, celularidad mixta o depresión linfocítica. Ustedes piensen que lo más importante es que la esclerosis nodular es lo más frecuente. Y eso se da en mujeres, adolescentes y adultos jóvenes. Y generalmente hay compromiso mediastínico. ¿Ya? La esclerosis nodular es el linfoma de Hodgkin clásico. ¿Ya? El resto no tiene mucha importancia, pero la idea es que esto es lo que van a encontrar en la biopsia. ¿Ya? La depresión linfocítica se puede dar más en VIH, pero no siempre. ¿Ya? Pero quédense que el linfoma puede ser clásico o no clásico. Ahí están las células mixtas, la depresión linfocitaria. Como pueden ser, ven que hay células de Rett-Steinberg.
pero no hay muchos linfocitos. Depresión linfocitaria. Y celularidad mixta hay de todo. De todo, incluido célula de Restenberg y la que está marcando ahí es una célula de Hodgkin. Que tiene un núcleo, ¿no? ¿Ya? Pero lo más importante de esta clase, ¿ya? Además de todas las cosas que vamos a hablar, en este caso se tiene que vender esta clasificación de la etapificación de Ann Arbor. ¿Ya? Siempre se la van a preguntar. De aquí hasta el internado, la beca, si hace medicina interna, todos tienen que saberse la clasificación de Ann Arbor. ¿Y cuál es la gracia? En el linfoma de Hodgkin esto marca pronóstico, ¿ya? ¿Y cómo lo clasificamos? Habitualmente el estadio 1 es un grupo ganglionar a un lado del diafragma. ¿Qué significa? El diafragma corta aquí. Una diferencia entre arriba y abajo. El diafragma, la diferencia entre arriba y abajo. A veces hay algunos que se confunden y piensan que de izquierda a derecha. No sé por qué. Ya. Compromisos de ganglionar, pero es un compromiso no de un solo ganglio, puede ser compromiso de toda una parte, o sea, todo un componente, un saco ganglionar. 1. Estadio 2. 2 compromisos, pero del mismo lado del diafragma. ¿Ya? Estadio 3 son 2 o más compromisos ganglionares en diferentes lados del diafragma. ¿Ya? Y el estadio 4 es cuando hay diseminación por todas partes, incluido órganos sólidos, como el vaso, ¿ya? O el hígado también puede ser, o la médula. Si encuentran linfoma en la médula, es un estadio 4 aquí. ¿Bien? ¿Qué otras cosas además? Uno puede decir es un Ann Arbor A, que no tiene síntomas generales, o sea, como síntomas B. Ann Arbor B, o sea, 2B, 3B, 4B, según tenga síntomas generales. Ann Arbor E, compromiso extranodal, aunque igual no es tontera porque Ann Arbor 4 se da por hecho que tiene compromiso extranodal. Masa bulky, ahí le voy a explicar qué es la masa bulky, y ese es un Ann Arbor X. Ann Arbor 3X, 4X, habitualmente es 4X. ¿Ya? Y también algunos le ponen no letra a la compromiso extranodal. Esto no tienen que vendérselo, esto es como innecesario. ¿Ya? Lo único que tienen que venderse son el X y el B, que son los más importantes que uno habitualmente le pone. Tiene síntomas B, ya, 3B. Masa bulky, X. ¿Ya? Entonces, qué importante que esto va a marcar la mediana de sobrevida a 5 años. Los linfomas tienen una sobrevida bastante aceptable, ya, bastante agradecida. Los linfomas son bastante agradecidos de la quimioterapia. Se van con la quimioterapia. Los problemas es que pueden recaer. Esos son como sus problemas. A veces eventualmente se van, pero recaen. ¿Ya? Sobrevida de 5 años. A los 5 años, 95% en estadio 1-2, 85% en estadio 3A, 70% entre el estadio 1B, 3B y 4. ¿Ya? Es decir, que entre más diseminado, peor. Más síntomas generales, peor también. Si en el estadio 4 hay compromiso neural, ¿cómo se ve el neuroma necesario? Hay células de Restenberg, el de la médula. ¿Ya? Y en la masa bulky. En todos los linfomas podemos hablar de masa bulky, que son masa superior a 10 centímetros de diámetro. Miren esta cuestión de aquí. Eso es una masa bulky. Entonces cuando hacen linfomas con masa bulky, es eso. Hay otro linfoma que se llama linfoma de Burkitt. No es lo mismo. Esto es Bull. Entonces Burkitt. ¿Ya? ¿Ahí siempre? ¿Ah? ¿Ahí siempre o la masa bulky puede ser en distintas partes del cuerpo? Habitualmente mediastino porque es más fácil de identificar, pero puede estar en otras partes del cuerpo. Ya, habitualmente mediastino como que tiene más espacio para crecer ahí. Y también se da, es un tercio del diámetro torácico a nivel de T5, T6. A nivel de T5, T6 tiene que ser un tercio del diámetro torácico para considerar. ¿Entendieron? A nivel de T5, T6, no sé estará porque no lo he contado. T5, T6 debe ser un tercio del diámetro torácico. ¿Y de qué es la masa de qué? Es un linfoma. Ah, Es un linfoma. Es principalmente linfoma. ¿Ya? El pronóstico, de nuevo, es la sobrevida general es de 80% a 5 años, con alta tasa de curación. Los linfomas de Hodgkin son, como les dije, bien receptivos a la quimioterapia y son factores de mal pronóstico
principalmente el compromiso en el estadio análogo. Por eso es importante calcularlo, porque si el árbol está muy alto, el pronóstico es peor. ¿Ya? Igual hay varios otros factores de riesgo, pero algunos son más lógicos que otros. Principalmente las masas bulky. Si andas con una masa bulky, obviamente lo vas a andar mejor. ¿Ya? Hay otros factores pronósticos que no los van a nombrar todos, los pueden tener, pero van a dar cuenta que hay cosas que son peores, como tener el LDH muy alto, como que el paciente tenga muchos síntomas B. Dígame. Ahí la masa bulky, ¿qué dijo de la X? ¿Ah? X. Cuando uno tiene una masa bulky, al árbol le pone, no sé, el número y una X. Entonces puede ser un árbol 4X. Ah, ¿Ya? Para la clasificación. ¿Ya? El tratamiento va a depender también de la clasificación. Por eso es tan importante saber cómo está el paciente en su árbol. ¿Ya? Y el tratamiento es principalmente quimioterapia. ¿Ya? Entonces el paciente le va a hacer en el árbol 1 y 2, le hacen quimioterapia, después lo controlan con el escáner buscando qué, para que el paciente haya eliminado sus tasas, ¿ya? Sus adenopatías grandes. ¿Ya? A veces cuando hay lugares muy localizados de lesión y que son fáciles de acceder con la radioterapia, también se hace radioterapia. Quimioterapia y radioterapia. Eso va a depender del linfoma, ¿ya? En los estadios 3, 4 son más ciclos de quimioterapia, principalmente. ¿Ya? Antes eran 3 ciclos de ABVD. Doxorubicina, vincristina, milomicina, dacarbacina. Estas cuestiones son quimioterapias. Pura gente quimioterapéutica. ¿Ya? O sea, son 4. Una cuestión más o menos potente para el cuerpo. Ya. Algunas pueden hacerse quimioterapia, a veces radioterapia. ¿Qué pasa? Que si el paciente no responde a estos esquemas, pasa que el paciente cae en recaída o son refractarios. Los pacientes que recaen al linfoma, o sea que andan bien un rato, después vuelven, o los pacientes que no mejoraron con la quimioterapia inicial, tienen que pasar un esquema que se llama ESHAP. Y ese es desgraciado. Ese es el que yo le tengo más miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy potente. Es tan potente que la neutropenia febril se viene. Tenlo por hecho. Va a ser neutropenia así de nivel RAN 0. ¿Ya? Y se va a infectar. ¿Con qué? No tengo idea, pero se va a infectar. Estoy casi seguro que se va a infectar. Es así de malo y así de potente, así de limpio, que deja limpio la médula. ¿Ya? Mueren todas las células, incluidas los neutrófilos. Entonces, es que es peligroso. ¿Ya? Por eso no es bueno ser refractario en un tratamiento de linfoma. El linfoma responde bien, pero si tienes que llegar a echar, por favor, no. ¿Ya? Yo me acuerdo de varios pacientes cuando, sobre todo cuando roté, obviamente cuando roté enema tuve más pacientes, pero fue como, no, ya no. Tenía que calcularlo y cuando lo indicábamos, después como mirándole el RAM como caía así. Hoy tiene 1000 de RAM, hoy día 2. 0. Y así, barriera. Y el paciente todo no lo quería ni tocar para no pasarle ningún bicho. ¿Cuándo hay remisión completa? Cuando se normalizan las clínicas, cuando no hay alteración radiológica y bioquímica hasta al menos 3 meses. Ahí ya estás con remisión. ¿Ya? Los ganglios deben disminuir al menos a 15 milímetros. ¿Ya? Todos los que tengas. ¿Ya? O 10 milímetros si antes medían 11-15. ¿Ya? Eso más que nada. O sea, en realidad no tienen clínica y no tienen ganglios visibles o significativos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos. Recuerden, linfoma de Hodgkin es una neoplasia de células maduras a nivel principalmente ganglionar, que va a dar síntomas constitucionales, síntomas B, porque son neoplasias de células B. ¿Ya? Va a ser síntomas constitucionales tipo B, síntomas B, va a ser adenopatías. Se diagnostica con una biopsia. Se clasifica en árbol y se trata con quimioterapia principalmente. ¿Ya? Eso, para que como concepto general. Pero recuerden, necesito B, no B. ¿Ya? El linfoma no Hodgkin no es un linfoma por sí solo, es un grupo múltiple. Hay clasificaciones que le van hasta 50 linfomas no Hodgkin. Linfomas no Hodgkin. Son muchos, un grupo heterogéneo de enfermedades diferentes, clonales de tipo linfoide. ¿Ya?
Aquí ya pueden haber linfomas T. ¿Ya? Son mucho más frecuentes que el linfoma de Hodgkin. Eso es muy verdad. Eso es mucho más frecuente encontrarse un linfoma no Hodgkin que un Hodgkin. ¿Por qué? Porque son muchas más enfermedades. Principalmente. ¿Ya? Es una enfermedad habitualmente de personas mayores. ¿Ya? Y es mucho peor que el Hodgkin en algunas cosas. ¿Ya? Los pacientes suelen tener entre 45 y 70 años y la prevalencia aumenta con la edad. Incidencia 5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. El otro era como 0,6 por ahí. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes. Es el linfoma difuso de células B y el linfoma folicular. ¿Cuál es el nombre? El linfoma difuso de células B es el más frecuente. La etiología de la mayoría de los linfomas no es desconocida. Habitualmente su etiología es desconocida, no hay como una causa. No sé, pues yo, no sé, me pegué una pancreatitis y me da un linfoma. No es una relación así. No es una relación que no tiene etiología clara, y sino que hay factores de riesgo. Ya como factores de riesgo, como hay estimulación por infecciones, como el VIH, patologías y agentes ambientales, VIH, droga inmunosupresora, hay algunos linfomas que son endémicos, ya como el linfoma Burkitt. En África hay muchas fotos de niños africanos habitualmente con un linfoma acá. Es como endémico, zonas endémicas donde se da ese linfoma. ¿Ya? Y eso tiene que tener relación con el virus Epstein-Barr. Hay otro virus humano, el Helicobacter pylori. ¿Recuerdan que el Helicobacter pylori se usa en linfomas MAL? Los linfomas MAL son ojos porque no tienen célula al exterior. Y eso es todo. Imagínense, los linfomas no Hodgkin son sacos gigantes. ¿Ya? Que se parecen, sí, entre todas, pero no son todas igual. Acuérdense de otras enfermedades autoinmunes como el Sjögren. Sjögren da linfomas. No Hodgkin. A nivel de las salivales. Quimioterapias y radioterapias previas. Todo esto da factores de riesgo para el linfoma, pero no es la causa. ¿Ya? Entonces también hay algunas alteraciones citogenéticas. Acuérdense, la citogenética es el cariotipo. Entonces podemos encontrar algunas biopsias de estos linfomas, cariotipos alterados, que son clásicos de alguna enfermedad. Por ejemplo, si el tecnólogo que le hace el estudio te encuentra una citogenética con una translocación 14-18, eso es un linfoma folicular. Si encuentra la translocación 11-14, el linfoma del manto, 8-14 Burkitt, 2,5 es un anaplásico celular. Entonces así hacen los diagnósticos. Te van diciendo, tiene esta translocación, tiene este patrón de inmunofenotipo y este es el diagnóstico. A veces, ¿por qué? Porque la morfología es difícil. Entonces es todo igual. Algunas cosas. Y uno cuando ve la imagen de una biopsia, uno ve puros puntitos. Bueno, y obviamente el anatomopatólogo está más entrenado, pero no siempre va a ver la fase química. Era muy típico en los clínicos antiguos, los hematólogos que decían, bueno, uno miraba la biopsia y dice, oye, yo creo que esto es un mielomonocito, será una leucemia mielomonocítica. Era como así, porque era como yo veo tal cosa, podría ser. Pero ya los estudios citogenéticos que se incluyeron y los inmunofenotipos ya cambiaron todo eso y los diagnósticos fueron más precisos. ¿Ya? Y si el diagnóstico es más preciso, el tratamiento es más dirigido. El linfoma no Hodgkin en la clínica son adenopatías indoloras de características malignas. Es decir, los linfomas son adenopatías. ¿Pueden tener síntomas B? Sí, pero algunos no son B. ¿Ya? Hepatosplenomegalia puede darse más frecuente que los linfomas de Hodgkin. Aquí de nuevo, adenopatías mediastínicas en una masa que no es bulky porque a veces no alcanza los 10 centímetros, ¿no? No dice, ya. Pero yo no lo encontré tan grande. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ahí masa mediastínica, de nuevo, no tampoco dice el tamaño. Alteraciones del laboratorio, anemia, trombocitopenia, leucocitopenia en el hemograma, pero habitualmente ¿cómo va a estar? Normal. ¿Puede tener alteraciones? Sí. Pero por clínica, por fisiopatología es normal. Hipercalcemia se va bastante, hiperuricemia, LDH elevada, que también es mal pronóstico en este caso, y podemos encontrar algunas gamapatías monoclonales que las vamos a encontrar más adelante, que las vamos a nombrar.
muchos linfomas pueden producir inmunoglobulinas monoclonales, que lo vamos a explicar. No se confundan ahora, pero da gamapatías monoclonales. Después cuando veamos gamapatías monoclonales, ahí lo vamos a entender. ¿Ya? El diagnóstico de nuevo, biopsia excisional. También es importante serología, virus B, virus C, VIH, importante, igual que el otro linfoma. Imágenes, obviamente, lo mismo que el otro, y la biopsia también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Biopsia, buscar serología, biopsia de la ósea, imagen. Esas son las cosas que le vamos a hacer como exámenes a un paciente con sospecha de linfoma. ¿Ya? Y el linfoma no Hodgkin tiene una clasificación histológica, linfocitos B o linfocitos T y natural killer, que son los menos frecuentes. Pero estos son pocos. ¿Ya? Son pocos linfomas para la cantidad real que son. ¿Ya? Yo puse los ejemplos más clásicos, ¿ya? Como el linfoma difuso de células grandes T. ¿Ya? Entonces, recopilando, los linfomas son patologías de linfocitos maduros. El linfoma de Hodgkin solo de linfocitos B, específicamente los del stem. Los linfomas no Hodgkin de B y T, cualquier otro que no sea de stem. ¿Ya? Ambos dan adenopatías. El de Hodgkin da más síntomas B, el otro da menos. El linfoma de Hodgkin da menos esplenomegalia. El linfoma no Hodgkin da más esplenomegalia. Y el otro megalia. ¿Ya? El linfoma de Hodgkin es 1. El linfoma no Hodgkin son muchos. ¿Ya? Y el más frecuente es de células grandes. ¿Ya? Entonces, por eso tienen todos estos nombres. Hay linfomas de zonas marginales, linfoma linfoplasmocítico, porque está entre linfocito y plasmocito, linfomas de células del manto, linfomas foliculares, difusos de células grandes, linfoma de Burkitt, todo según el tipo de localización donde estén. Si es, imagínense, son linfomas, son síndromes linfoproliferativos, o sea, de células linfáticas, de los linfocitos. En este caso, imagínense, si el problema es un linfocito que está en la médula, un linfocito inmaduro, como un blasto, ¿cómo se va a llamar la enfermedad? Leucemia. No es linfoma. Leucemia. Aquí pone linfoma linfocítico, eso depende de la maduración. Si el linfocito no ha madurado nada y está en blasto, en fase blasto, es un linfoma. Si el linfoma es de células plasmáticas, ya no es linfoma, es un mieloma. ¿Ya? Es por complicarlos, pero después cuando revisen esto se va a decir, ah, sí, así es. ¿Ya? La idea es que ustedes comprendan ahora, porque después cuando estén más grandes no cachan nada cuando salen. Los doctores, los colegas salen sabiendo nada. La idea es que sepan algo. ¿Ya? ¿Ya? Por eso no lo complicamos tanto con química ni con fisiopatología esta cuestión, porque es bastante más complejo. ¿Ya? Ya. Entonces los linfomas no Hodgkin son varios y los podemos clasificar de qué tan malos son. ¿Ya? Están los linfomas indolentes y están los linfomas agresivos. Los linfomas indolentes son linfomas que habitualmente se dan en personas mayores. ¿Sí? Que no sabemos si entendimos bien. Si por ejemplo el linfoma estaría desde el blasto hacia adelante. No, el blasto es leucemia. Cuando ya es O sea, de linfocito maduro. leucemia desde el blasto hacia adelante. Porque por consecuencia se estaría el linfocito. No, ¿No? las leucemias son del linfocito inmaduro. Los afecta el linfocito. Pero es que igual se afectaría después el No, maduro. es que no, pero lo que pasa es que las leucemias se caracterizan por no tener evolución morfológica. No, el blasto No, está malo y linfocito. se queda como blasto. Ah. Ya, esa es la leucemia. Las leucemias se quedan, son de células inmaduras y se quedan así. Ya, no evolucionan, no maduran. Entonces no habría linfocito. Después nos generan linfocitos B maduros. O sea, tengan en cuenta que esa es otra cosa. Yo no entendí mal. Cuando uno tiene una enfermedad de las médulas, tengan en cuenta, por ejemplo, ya. Estos son mis linfocitos, mis células progenitoras B. Son progenitoras del linfocito B. ¿Ya? Estos están en la médula y pasan a la sangre. Era usted que es lógica, pero normalmente no lo piensa bien cuando estamos chicos. Ya. Tienes un linfoma, es una leucemia. Una leucemia es la patología de los blastos. Aquí está un blasto que está con leucemia.
tiene leucemia. ¿Qué hace este blasto? No madura, nos va a generar un linfocito B a la circulación. Entonces, cuando sale la sangre, va a ser un blasto igual, no maduró. ¿Ya? En cambio, las células progenitores B que están sanos van a salir al sistema maduros. Tienen bigotito, al menos un bigotito chiquitito como los preadolescentes. ¿Ya? Salen maduros, ya tienen su estado de maduración. ¿Ya? Y cuando salen, se van a ir a los ganglios. Y si este linfocito B maduro, que habitualmente es naive, como que es virgen, que no se encontraba con muchos antígenos, se enferma en el ganglio, se va a reproducir y va a generar linfocitos clones, igual a él. Y eso va a ser un linfoma. Si es de acá, es una leucemia. Y si este linfocito, uno de ellos maduró, era un linfocito adulto, pero ya se transformó en una célula plasmática. Si es una célula plasmática ancha, generada de anticuerpos, y está mutada y el fallo es ahí, esto es un mieloma. ¿Ya? ¿Les parece más clara la explicación? Eso. Entonces, pero ojo, de nuevo, porque miren, si aquí está, solamente uno está alterado, pero hay otras células sanas, en la sangre periférica no todos los linfocitos que produce van a ser alterados. Por eso es importante en las leucemias que aparezcan blastos en sangre. Es que por eso nos confundimos, donde dice linfocito alterado, pensábamos que el blasto, en el mieloma, el blasto generaba un linfocito No malo. madura. Ya. El blasto no madura. Ya. ¿Ya? Eso es importante, el blasto se queda ahí. Y eso se llama hiatus leucémico. Son células que no van a madurar. ¿Ya? En cambio, las células, algunas leucemias, no tienen hiatus leucémico, que ya lo vamos a explicar más adelante. Ya. Los linfomas indolentes, como el linfoma folicular, son linfomas que no te mueres tanto. Te mueres tanto. Son linfomas que habitualmente son más larvados, son menos agresivos. El problema es que son incurables, habitualmente. Y los linfomas agresivos son linfomas que van con todo, con adenopatías, con alta mortalidad, como el linfoma más frecuente, que es el difuso de células grandes B. Pero ese linfoma tiene curación. Entonces, los indolentes son como lentos, no tan dañinos, pero no te puedes curar. Y los linfomas agresivos son malos y te curas. Ojo, que esta es una clasificación muy clásica. ¿Ya? Esto obviamente ha cambiado con cada vez que tenemos mejor acceso a la citogenética y al inmunofenotipo. Entonces, esto era como una explicación general que había antes. ¿Ya? De nuevo, la clasificación indolentes, curso clínico lento, meses a años. Edad más de 50 años, inicio nodal, histología de células pequeñas, bueno pero incurable, sobrevida 7 años. Y el agresivo es rápido en semanas, edad menor a 50, empieza con el comienzo extranodal. Ojo, porque son linfomas no Hodgkin. Que es el de células grandes, ve habitualmente, pronóstico es curable, pero tiene una mortalidad bastante mayor. ¿Ya? Doctor, no entiendo que diga pronóstico bueno, pero es curable. Bueno o incurable, entonces vas a sobrevivir más tiempo, vas a sobrevivir 7 años, 8 años con un linfoma, pero nunca te lo vas a sacar. En cambio, los otros son malos, es decir, que te puedes morir, pero si te curas, bien. ¿Ya? Hay muchas probabilidades, es más probable que te cures, pero también hay muchas probabilidades que te mueras a la vez. ¿Ya? Entonces puede ser que te dé un linfoma muy malo y te mueras, como el que era el protagonista de Spartacus. Ese falleció en la segunda temporada, le dio un linfoma no Hodgkin. Y eso es más mortal, y era agresivo. Doctor, cuando habla que la sobrevida es 25%, ¿se refiere a pacientes que se curaron o son los que no se curan? Son los 25%. Sobrevida general 25%. Sí, son los que se curaron. O sea, pero como el 25% se cura.
O sea, el linfoma en sí es curable. Que lo logres, el linfoma, estos agresivos en sí son curables. O sea, tú puedes dar un tratamiento que lo va a sanar, pero no todos lo logran. Ay, Entonces, El eso es. 25% lo logra. ¿Ah? El 25%. A 5 años, porque puede ser que tengan curaciones más cortas. ya. Ya. Eso. Pronóstico, la sobrevida general de los linfomas de Hodgkin es mucho más mala que los linfomas de Hodgkin. ¿Ya? Sobrevida 35% de los 5 años. O sea, un tercio sobrevive. Son malos. En realidad, esto es mucho más malo que tener un linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Y eso depende de qué. No depende tanto de Ann Arbor. Uno los puede clasificar según Ann Arbor, pero estos pacientes dependen más de la histología. O sea, si te sale un linfoma difuso células grandes B, vas a tener peor pronóstico que un linfoma folicular. ¿Ya? Hay muchos factores adversos que no los vamos a leer ahora. Y el tratamiento es quimioterapia, radioterapia y agentes biológicos. ¿Por qué algunos agentes biológicos? Porque algunos linfocitos generan CD20. ¿Ya? Y el CD20 tiene un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab. Y el rituximab va a ir a matar a este CD20. Entonces, si tienes un linfoma que expresa CD20, tú puedes darle rituximab para que tu mismo sistema inmune mate a ese linfoma. ¿Me entienden? Ya. Insisto, los linfomas son sensibles a radioterapia. Sin embargo, un linfoma no Hodgkin se considera una enfermedad más diseminada. ¿Ya? Una enfermedad que parte mucho extranodal, al contrario del linfoma de Hodgkin. ¿Ya? Eso ya hablamos de los CD20. El linfoma mal gástrico. Bueno, aquí está la endoscopía, ahí está, parecen unos medias varias ahí. Y ahí una masa, justo en medio, y les toman una test de ureasa y es helicobacter positivo. ¿Ya? El pronóstico es muy bueno de los linfomas mal. Hay que hacerle seguimiento y el tratamiento principal de un linfoma mal es matar al Helicobacter pylori, por tanto es importante erradicar. Lo más importante es erradicar. Y está en la leucemia de células velludas. ¿Ya? En realidad no es una leucemia, es más que nada un linfoma no Hodgkin, porque las células están mucho más maduras. ¿Ya? Por eso, son leucemias preplasmocitos. Son células que están aquí, al medio. Y aquí fallan. ¿Ya? Y estas se dan pacientes que en realidad son mayores de 50, me equivoqué. Mayores de 50, género masculino, y tienen clínica muy variable. Asintomáticos, sensación de plenitud abdominal. ¿Por qué? Porque tienen esplenomegalia. Entonces, tienen sensación de plenitud abdominal. Síntomas generales sin fiebre ni sudoración nocturna. Es raro porque no hacen síntomas B. Empieza a ser P. ¿Ya? Y hacen citopenias porque a veces se puede comprometer la médula. ¿Ya? Y el 80 a 90% tiene esplenomegalia, 20% de hepatomegalia, 10% de linfadenopatías y altera las pruebas hepáticas por la misma hepatosplenomegalia. ¿Qué es importante las leucemias células velludas? Que de nuevo son células que están muy maduras, por lo tanto, pese a que se llama leucemia, es un linfoma y que da esplenomegalia, es decir, da bastante compromiso extranodal. ¿Pero por qué se llama leucemia? Porque encontramos células velludas en sangre. Entonces, como el concepto antiguo de leucemia era de patologías que estaban en la sangre. El concepto original de leucemia. Por eso se llama leucemia de células velludas. Porque tienen las células velludas aparecen en la sangre. ¿Ya? Y son características. Aquí le pusieron mucho más color, ¿ya? Pero en realidad se ven así apenas. Eso lo ve el tecnólogo así con experiencia. ¿Ya? Y otra cosa que tiene es que cuando hacen biopsia de médula ósea, porque compromete extranodal, entonces compromete hígado, vaso y médula, encontramos panal de abejas. Este patrón es panal de abejas. Por lo tanto va a ser citopenias. Entonces es un linfoma con compromiso extranodal como base, que tiene células velludas en plasma y que da panal de abeja a nivel del médula ósea. ¿Ya? Y el tratamiento se hace hay un medicamento que es análogo a las purinas, que es el cladribine,
Y otro tratamiento es la esplenectomía, porque la esplenectomía, si aumenta mucho tamaño, empezamos a tener más citopenias, porque el vaso empieza a hiperfuncionar. ¿Ya? ¿Cuándo tratar? Porque no siempre se trata. Cuando hay citopenias severas, cuando hay síntomas y cuando la esplenomegalia es muy grande. Ahí se trata. Si no, no. Duda. ¿Y si no se trata, no hay probabilidades de mortalidad? Sí, pero solamente asociado a los síntomas. No es que te mueras solamente por ser un líquido. Lo que uno hace en realidad es una respuesta al problema. ¿Y va progresando con el tiempo? O... Con el tiempo sí, porque de alguna forma te crece a ese nivel el paso. Entonces en algún momento igual va a haber que tratarlo. Sí, por eso está quitando, Tenemos parte del hay que estarlo siguiendo. Es que a veces, ojo que a veces la quimioterapia tiene más efectos adversos que beneficios en algunos pacientes. Por eso se espera. Eso es la bibliografía. ¿Ya? Vamos a descansar 10 minutos. 10 minutos.